conferencia de esta segunda parte. Les cuento antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros en efectivamente una segunda parte de un encuentro que hicimos el año pasado, en el mes de octubre, bajo el mismo nombre que tiene esta conferencia, debates y combates del pensamiento crítico, y en aquella ocasión estaba incluido nuestro querido Fernando Martínez Heredia, y por cuestiones de salud que esperamos que no vuelva a tener nunca, esos problemas de salud, no pudo estar. Entonces, como es un combatiente, nos cumplió unos meses después en cuanto tuvo las condiciones, y por eso estamos doblemente contentos de que esté aquí, porque representa, bueno, su sabiduría, su compartir toda su experiencia, y al mismo tiempo nos está refrendando su capacidad, sus condiciones físicas para tener un buen rato más a Fernando Martínez Heredia. Antes de darle la palabra, porque básicamente queremos escucharlo a él y después tener posibilidades de un intercambio de ustedes y él, quiero decir algunas cosas en relación con esta conferencia, con este propósito y quién nos acompaña. Fernando estudió en la Universidad de La Habana desde justo el año que es el año de la Revolución Cubana. En 1959 él está entrando a la Universidad de La Habana, y en ella se graduó como entonces, que ahora me lo refrendaba, que era la carrera madre, la carrera de Derecho. Y esto lo hizo en 1963, y aunque no fue fundador del primer partido comunista cubano, sí lo fue del segundo. Acabamos de aclararlo, porque si ustedes van a Wikipedia, ahí lo dice una sarta de tonterías, como bien dice él, pero sí fue miembro del movimiento 26 de julio, y él ha sido, como a sí mismo se define, comunista, ya sea con carnet o sin carnet. Estamos claros de que ha sido comunista antes que otra cosa. Entre sus defectos, también, como dice Fernando Martínez Heredia, está el ser marxista. Y esto es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Mañana vamos a hablar específicamente de una experiencia concreta, de la que ahora me referiré, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre todo de este ser marxista de Fernando Martínez Heredia, cómo lo entiende y lo que significa en la Cuba socialista, en la Cuba revolucionaria y en la Cuba post-revolucionaria. Pero antes quiero también contarles que desde 1963 a 1971, de 1969 a 1966 a 69, ya se me hicieron aquí bolas las fechas, fue director y miembro del Consejo Universitario, fue director de la Facultad de Derecho, realizó estudios de filosofía, ya es cuando se formó la Facultad de Filosofía. Realizó estudios posgraduados sobre filosofía también durante 9 años, y realizó tareas de análisis e investigaciones sociales en temas cubanos y de América Latina para instituciones de Cuba durante todo este periodo de los años 60 y 70. A finales de los años 60 elaboró el Plan de Universalización de la Enseñanza y Acceso a la Educación Superior, como parte de sus tareas de impulso a la educación media, que es como comienza él al principio de la Revolución Cubana, haciendo un conjunto de
de acciones sobre este tema y después de la educación superior en Cuba, que lo ha hecho merecedor de varios reconocimientos. Fernando fue uno de los fundadores del Caimán Barbudo, una emblemática publicación hacia inicios principios de los años 60, él fue director a partir del 66, y a fines de ese año estuvo en el grupo que creó la revista mensual Pensamiento Crítico, que es de la que vamos a hablar mañana. Él fue el director durante el tiempo que duró esta publicación, de febrero de 1967 a agosto de 1971. Al cierre de la revista, en agosto de aquel año, y la disolución también del departamento en noviembre, fue asignado a tareas de investigación superior en el rectorado de la Universidad de La Habana. Recibió después la distinción 10 años en la educación del Sindicato Nacional en 1973, pero en mayo de ese año pasó a trabajar como técnico en la Dirección de Cítricos y Frutales del Instituto Nacional de la Reforma Agraria. Ese trabajo cesó en 1974 y en junio pasó a trabajar en el Ministerio del Azúcar, años muy claves para Cuba y es una gran experiencia, en donde estuvo hasta 1976. Y ahí este afán, porque también creaste un boletín del azúcar. Tú eres bueno, yo me investigué todo, porque somos amigos hace mucho tiempo y ahora vengo a descubrir un montón de cosas. Bueno, pero qué interesante que estando en ese momento, y que además es interesante porque es un momento en que pasa a otras tareas y de todos modos está ahí haciendo un boletín del azúcar. Y es presidente de una comisión de historia, que no sé bien a qué se refiere esta, pero de los aficionados a la historia. Qué bonita experiencia. Bueno, con el triunfo de la revolución sandinista, Fernando es nombrado parte de la misión diplomática cubana que lo lleva a Nicaragua hasta 1984, año en que a su regreso es asignado al Centro de Estudios sobre América, donde estuvo un buen tiempo también como investigador, titular, jefe del departamento y miembro del Consejo Científico, hasta que el Centro de Estudios de América también fue disuelto y se trasladó en octubre de 1994 al 96 al Instituto de Investigación de Cultura Cubana Juan Marinelo, que es del Ministerio de Cultura. Actualmente es director del Marinelo, y ahí ha sido presidente de una cátedra, que seguramente nos contarás esta experiencia, de la cátedra Antonio Gramsci, que se creó en 1997. Martínez de Heredia ha sido colaborador científico del programa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Cuba y miembro del Comité Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Ha tenido varios premios, entre ellos la distinción por la educación cubana, a la que hacía referencia hace un momento, y otro por la cultura nacional. Obtuvo el premio de ensayo de Casa de las Américas y el año 2006 recibió el Premio Nacional de Ciencias Sociales. Ha sido también constante colaborador de proyectos en nuestra universidad, por eso somos viejos amigos. Ha estado con mucha frecuencia en nuestra universidad y en particular fue miembro del Seminario de Problemas del Mundo Actual en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y ha sido visitante reincidente del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, entre otras cosas gracias a quien lo fundó, el doctor González Casanova, que estamos muy contentos de que nos acompañe. Bueno, es autor de más de una decena de libros y de más de 200 ensayos y artículos que se han publicado en diversos países y ha sido su obra traducida al inglés, portugués, francés e italiano. Entre los trabajos de Martínez Heredia menciono
Son todos ensayos muy interesantes y que abarcan una temática muy diversa, pero centrada en el estudio del socialismo y del pensamiento socialista y marxista cubano. Entre ellos está, decía, Desafíos del socialismo cubano, el Che, que es una de las grandes aportaciones que ha hecho Fernando al conocimiento que le debemos los marxistas de toda América Latina, sus profundos e importantes estudios sobre el pensamiento del Che Guevara. Este es un libro muy conocido de él, Che, el socialismo y el comunismo, que fue escrito en 1989 y que fue justamente por el cual ganó el premio extraordinario Casa de las Américas. Y que Martínez Heredia ha estado señalando que es coincidente con ese momento de recuperación por parte de la Revolución Cubana del pensamiento del Che, porque se sorprenderán algunos jóvenes aquí, pero no todo el tiempo el Che Guevara ha estado tan presente, por lo menos como debe estar, en el proceso de transformaciones sociales, económicas, políticas que ha vivido Cuba. Bueno, otro de sus textos es el corrimiento hacia el rojo, en el año 2001, que es una primera antología de ensayos suyos, y en Argentina se publicó otro, entiendo que es otra recopilación, El horno de los 90, que es diferente, y en este prólogo, en el prólogo que hay, de esta recopilación que se hizo en Argentina, escribe otro joven muy interesante que ha hecho varias entrevistas, él que ha dado a conocer varios de los detalles aquí contados, que es César Guanche, que ha entrevistado a Fernando Martínez Heredia con motivo primero de su Premio Nacional de Ciencias Sociales y después por la aparición de sus libros, y en este caso sobre y quiero citar una cosa que me pareció muy interesante de lo que escribe Guanche en ese prólogo a El horno de los 90. Fernando Martínez Heredia escribe: representa, como pocos de su generación, el límite de las definiciones que supone la década de los 60 en Cuba. Ni dogmático, ni liberal, ni reformista, ni ortodoxo. Militante del movimiento 26 de julio, graduado de Derecho, formado como profesor de filosofía de modo emergente en la escuela Raúl Cepero Bonilla, desde 1966 director del Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana, disuelto en 1971, y director fundador de la revista Pensamiento Crítico en 1967 hasta su clausura en 1971, representa un ejemplar típico del intelectual orgánico de la revolución, que, como Ilfo, fuera en los 60 un cuadro político e intelectual de toda confianza, en los 70 un proscrito, en los 80 alguien de cuidado, y en los 90 un intelectual herético y orgánico a la vez. Ya nos dirá ahora que si sigue siendo esto. Eso es muy interesante. Va cada vez peor, ¿verdad? Muy bien. Bueno, creo que la obra de Fernando Martínez Heredia efectivamente nos puede dar cuenta, ya se ha convertido también en una vía de conocimiento de un proceso que tiene una enorme riqueza y que tiene una enorme vigencia. Grandes retos, como todos sabemos, ha vivido la Revolución Cubana, grandes aciertos y grandes errores, y ese proceso vivo que está dando cuenta de los esfuerzos de una parte de latinoamericanos ejemplares como son los cubanos por superar las condiciones de injusticia, de explotación, construir lo que ellos llaman socialismo a estas alturas del nuevo milenio,
esos retos, que sigue siendo ejemplo vivo, los podemos comprender, los podemos aprender, los podemos indagar también a partir de la obra de Martínez Heredia y de su persona, por lo cual estamos muy contentos de tenerlo aquí. Y sin más, le voy a dar la palabra porque creo que es él el que tiene muchas más cosas que decirnos, sobre todo sobre el tema de esta mañana, que es cuál ha sido ese desarrollo, esas condiciones, esas dificultades, aciertos, límites de lo que llamamos pensamiento marxista en una sociedad como la cubana, con justamente toda esta riqueza y complejidad. Entonces, pues muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros, por tu esfuerzo, por venir, que sé que es gustoso, ¿no? Sí, ante todo, gracias. Sí, ante todo yo quisiera darle las gracias a la doctora Elvira Concheiro por la invitación reiterada, la paciencia, y a todos los que trabajan aquí en el centro, que para mí también es un hogar. Cuando llegué empecé a encontrármelos, y al doctor Pablo González Casanova, que ha tenido la generosidad de venir. Yo les quisiera decir también que me estoy tratando de acostumbrar a estas cosas acerca de mí. Tuve la suerte muchos años de que eso no sucediera. Ustedes se imaginan lo tranquilo que está uno cuando no le hacen eso. Pero bueno, Elvira me ha dado la oportunidad de ejercitarme muchísimo, porque fue casi interminable. Y ustedes, como ya han tenido el entrenamiento de escuchar hablar de mí, pues puede ser que logren escucharme a mí mismo. Todo está en que se mantengan así. Quisiera decirles que para mí es un momento muy feliz ver este salón lleno totalmente de jóvenes. Lleno. Tenemos algunos antiguos amigos, que no son viejos, pero casi totalmente de jóvenes. Y me hace muy feliz, porque yo sobre todo soy un latinoamericano. Nosotros allá, cuando éramos muy jovencitos, se decía Cuba, primer territorio libre de América. Es lo único que queríamos ser. Y sigue siendo lo único que queremos ser. Y entonces también sabemos que son los jóvenes los que van a hacer todas las cosas importantes. De manera que si uno puede contribuir un poquitico nada más, con lo que diga y sobre todo también con lo que podamos intercambiar, pues todavía seré más feliz. Ahora les voy a leer porque sí tengo la experiencia de que se ahorra más tiempo leyendo. La gente empieza a improvisar y a decir cosas que cree que son valiosas y se la tiene. Lo voy a leerles. Es muy procedente el título general de este coloquio: Debates y combates, porque de eso se trata. El pensamiento crítico se produce y se desarrolla siempre cumpliendo dos requisitos: la contraposición de criterios y la participación en luchas populares. En Cuba floreció el pensamiento crítico en el proceso revolucionario iniciado en 1953. Era una necesidad vital desde el inicio insurreccional. Guió las prácticas más radicales y fue el predominante hasta 1971. Su supresión constituyó uno de los rasgos principales del choque tan adverso que tuvo el movimiento práctico con sus límites. Eso condujo a una segunda etapa de la revolución en el poder que duró cerca de 2 décadas. En los últimos 25 años, el sistema sobrevivió primero a una crisis económica muy profunda y aseguró después la viabilidad de su reproducción material. Pero ha estado tratando de mantener y fortalecer su naturaleza socialista frente a la existencia y relativo crecimiento en el país de relaciones sociales y representaciones correspondientes al capitalismo. El pensamiento crítico, que recuperó importancia a fines de los años 80 y mantiene presencia desde entonces, no ha logrado, sin embargo, ser el predominante. Su desarrollo actual y sus perspectivas están muy ligados a debates y combates dentro del socialismo cubano, a la pugna cultural entre el socialismo y el capitalismo dentro de la sociedad en transición socialista cubana y al curso que tome el conflicto internacional principal y permanente del país, que es el que tiene con los Estados Unidos. La cuestión además está condicionada por la nueva situación y los cambios en curso en América Latina, por las características mundiales del capitalismo contemporáneo
y por la emergencia de nuevas fuerzas ajenas a Estados Unidos en el mundo actual. Frente a una coyuntura tan compleja como esta y la trascendencia que a cierto plazo tendrán sin duda los desafíos y los dilemas que ella presenta y ha hecho visibles, el pensamiento crítico en Cuba no ha entrado todavía en una nueva fase de creaciones. Por consiguiente, resulta muy alta su dependencia de la acumulación previa que posee. Y es muy importante la influencia que ella tiene en jóvenes pensadores que tienden a configurar una nueva generación. A mi juicio, algunos de ellos serán los protagonistas de las nuevas creaciones imprescindibles. Lo que hoy parecen estudios y debates acerca de la historia y de estos últimos 55 años tienen mucho en realidad de discusiones acerca del presente y el futuro de Cuba. Y quizás tengan también el carácter de una vela de armas. No intentaré hacer un recuento más o menos detallado del decurso histórico y de los hechos del pensamiento dentro de él. No daría tiempo, y además no me parece atinado ni fructífero ofrecer panoramas en las conferencias. Sin embargo, esta opción hace difícil comprender bien las formas, las fuentes, ciertos rasgos principales, la influencia social y los avatares del pensamiento crítico cubano de los últimos 60 años. Me limitaré a apuntar que desde su llegada a Cuba en los años 20, el marxismo mostró sus potencialidades como instrumento eficaz para un pensamiento crítico, pero era el del Internacional Comunista. Instrumento de una voluntad autoritaria y desconocedora de las diversidades profundas del mundo. El problema principal era la insuficiencia de aquel marxismo ante las necesidades de comprensión y de transformación revolucionarias de Cuba. Lo paradójico es que su propuesta era la única opción de futuro atinada, el socialismo. Ni el anarquismo sindicalista ni el comunismo lograron comprender bien el formidable legado revolucionario nacional. Declararse sus herederos y los llamados a conducir la realización del proyecto nacional. El pensamiento crítico marxista cubano tuvo que diferenciarse desde su nacimiento de la corriente principal del marxismo de la época y ser la base intelectual e ideológica de un socialismo cubano. Dos socialismos existieron desde entonces, el nuestro y el de procedencia soviética. Con otras formas y condicionamientos, sus diferencias y sus conflictos han continuado hasta hoy. Obligado a ser omiso, destaco un rasgo cardinal de una larga época, que es la cultura política, las ideas y el acumulado cultural de Cuba eran superiores y más complejos que el pensamiento y las propuestas provenientes del marxismo y del socialismo de orientación soviética. Esa insuficiencia es un hecho muy importante que ha tenido consecuencias persistentes. A partir de 1953 se formó una nueva conciencia insurreccional, de revolución y no de cambio de gobierno. La guerra revolucionaria fue una escuela de conciencia. La propaganda y los actos políticos tuvieron una enorme importancia durante la insurrección. Hubo una simpatía creciente hacia la única opción contra la tiranía que resultaba consecuente y era a la vez heroica y abnegada. La revolución rompió los límites de lo posible y se produjeron cambios extraordinarios en las relaciones sociales, la vida política, las instituciones, las relaciones de género, la situación de la niñez, el racismo y las relaciones de las personas con el medio natural. Por primera vez fue ejercida totalmente la soberanía nacional. Se inició un reparto justo generalizado de la riqueza nacional y de las oportunidades. Cambiaron el lugar de las mayorías en el orden social, el sentido de la vida, gran parte de la llamada vida privada, las actitudes ante el consumo, el dinero y las relaciones mercantiles, y las concepciones, las ideas y las creencias en un enorme número de campos y asuntos. Esas transformaciones y novedades entraron en el terreno de las costumbres y se volvieron algo natural. La justicia social acompañó a la libertad y en un plazo más bien breve se volvió determinante.
La propiedad privada cayó y se le perdió todo respeto. La democracia representativa fue rechazada y rápidamente olvidada. Lo político consistía en una combinación de formas de democracia directa, consenso muy activo y participación voluntaria de masas en las jornadas trascendentes, en las campañas y en los esfuerzos cotidianos, con la convicción de que eran imprescindibles. Se extendió un espíritu libertario muy identificado al mismo tiempo con el poder revolucionario. Y se produjo el armamento general del pueblo. La idea de los tiempos cambió a fondo. El presente se volvió de eventos diarios muy importantes. Se volvió histórico y muy cargado de sentido. El futuro se expandió mucho y le dio cabida a un proyecto muy trascendente, socialista y comunista, que sucedería en un plazo mayor que las vidas de cualquiera. El pasado fue comenzado a reinterpretar de acuerdo a las nuevas ideas y necesidades. El antiimperialismo se volvió un aspecto fundamental de la conciencia. Apareció el internacionalismo como un valor político principal. Se extendió y se afirmó mucho. La idea de que América Latina era el continente nuestro se hizo general, y con ayuda del socialismo también se incluyó esa idea a otros pueblos del mundo. Sucedió entonces una transformación jamás prevista o soñada, y se elaboró un amplio repertorio de juicios y una tabla de valores con una fuerte carga normativa de las conductas y las valoraciones que se hacían sobre los demás y sobre uno mismo. Es natural que apareciera una gran necesidad de filosofía. Tantos cambios y sus efectos, en la luz de nuevos problemas que ellos traían consigo y la extrema debilidad e inadecuación de los instrumentos intelectuales existentes para lidiar con ellos, exigían, entre otras cosas, filosofía. El auge descomunal de la escolarización, la lectura y el interés por la superación intelectual le dieron suelo popular a aquella necesidad. No hay que confundir ese hecho con el establecimiento del marxismo como la ideología de la revolución. El socialismo fue asumido masivamente en cuanto la revolución mostró su radicalidad y su naturaleza, mediante sus hechos y sus declaraciones. Fidel proclamó el 16 de abril del 61 lo que ya era. Al calor del proceso y frente a la necesidad perentoria de una filosofía para la revolución cubana, pronto se desarrollaron en Cuba ideas socialistas marxistas descollantes, que llegaron a estar entre las más importantes producidas en el mundo de los años 60. Pero la filosofía institucionalizada, introducida al mismo tiempo, llamada marxismo-leninismo, era una ideología teorizada fruto del trágico final de la revolución bolchevique, que seleccionó aspectos de la teoría, manipuló y deformó al marxismo, y que era un instrumento destinado a legitimar, imponer obediencia, juzgar obras, hechos y actitudes en casi todos los terrenos, y enseñar un catecismo de aplicación general. Las contradicciones y conflictos que eso generó no pueden explicarse bien si los reducimos a cuestiones de pensamiento. Cuba había destrozado las leyes de la geopolítica, pero de inmediato Estados Unidos intentó destruir su revolución por todos los medios a su alcance. Y se abrió una etapa de enfrentamientos de vida o muerte. Las relaciones con la Unión Soviética fueron imprescindibles para la defensa militar y la sobrevivencia económica. Y así se inició una época de 30 años de nexos muy importantes que les ruego no olvidar en ningún momento. También existía un buen número de factores propios en contra, como el formidable peso del llamado subdesarrollo en sus múltiples aspectos y manifestaciones, que no son solo económicas, y los hábitos y las creencias de colonizado que sobreviven a la liberación. Al mismo tiempo, los desbarajustes ocasionados por las propias transformaciones, los perjuicios procedentes de los errores cometidos, el autoritarismo, la formación de intereses de grupos y otros. El régimen social y la forma de gobierno vigentes en Cuba desde entonces se han mantenido durante un periodo tan prolongado a través de circunstancias muy diferentes y profundos cambios internos, como consecuencia de la gran cohesión social que ha existido y persiste.
La base de esa cohesión fue un modo de vida de redistribución sistemática de la riqueza social, extraordinarios procesos educacionales y los vínculos establecidos entre la sociedad y el poder político como garante suyo y de la soberanía nacional, y como portador de un proyecto social que siempre se siguió percibiendo como algo que estaba en curso y en gran parte por realizar. Las liberaciones y las modernizaciones se entrelazaron o marcharon juntas, pero bajo la dirección de las primeras. Y se registró el avance cultural que es decisivo para que el socialismo pueda triunfar en los países subdesarrollados. Es la crítica de la modernización sin apellidos, que siempre es un camino hacia nuevas fases de capitalismo modernizado. Cuba lanzó a América y al mundo una propuesta que subvertía el orden capitalista, el neocolonial y también el del llamado sistema socialista. Y postulaba la posibilidad de alcanzar un mundo nuevo para todos mediante la actividad humana, revolucionaria, organizada y consciente. Por consiguiente, era necesario asumir la vía y el proyecto más ambicioso y criticar el modelo a seguir establecido. Todo fue más complejo y difícil porque dentro de la revolución cubana existía una corriente partidaria del modelo soviético, que le parecía más factible. El pensamiento tuvo que ser, pues, muy crítico y polémico, y al mismo tiempo partir de que lo esencial serían las formulaciones positivas que fuera capaz de hacer. No me es posible referirme a todas. Haré comentarios muy breves sobre algunas y mencionaré otras. Primero, el concepto de colonialismo y las realidades a las que se refiere es fundamental para la comprensión y para la investigación social marxista. Y en los análisis que se hagan de los más diversos campos de ideas, debemos tener en cuenta también el colonialismo. Segundo, las revoluciones se caracterizan por crear realidades nuevas a partir de la praxis consciente y organizada. No responden a un carácter dado por algo. La época de transición socialista, tercero, implica y exige una sucesión y una simultaneidad de revoluciones y cambios culturales que no puede reducirse a la nacionalización de las actividades y medios económicos como punto de partida de la construcción de la base técnico-material del socialismo. Cuarto, para toda la época de transición hacia sociedades totalmente liberadas debe predominar el factor subjetivo. No aceptábamos la idea de dos etapas sucesivas de construcción, sino de avanzar al mismo tiempo sobre niveles y campos diferentes. O dicho de otro modo, como se dijo el día que se fundó el Partido Comunista de Cuba, el 3 de octubre de 1965, la construcción paralela del socialismo y del comunismo. Hay frases cortas que a veces son valiosas porque nos dicen mucho de lo que se pretende, sea por alusión o porque han sido muy afortunadas. Como, por ejemplo, de aquellos tiempos, frase, hay que crear riquezas con la conciencia y no pensar en que vamos a crear la conciencia a partir de las riquezas. Como dijo Fidel en 1969, y este es otro punto, el octavo, el socialismo es la condición necesaria del desarrollo y no el desarrollo la condición del socialismo. No es un juego de palabras. La creencia en que la economía debe regir al socialismo, a todas las formaciones sociales en todo caso, y al socialismo mediante el carácter inexorable de las leyes autónomas y al movimiento histórico por la correspondencia obligada con la base material y las relaciones sociales principales, era quizás la más extendida deformación de la teoría, como una vez la llamó Erich Hobsbawm. Para este pensamiento cubano, el poder debe ser un puesto de mando sobre la economía. Esta es la primera cosa. Había que manejar la dialéctica de las relaciones, las tensiones y las contradicciones entre el poder y el proyecto. La décima cuestión.
entre el poder y el proyecto, entre la dominación y la libertad, entre la autoridad y la participación, entre la unidad y las diversidades sociales y personales, ante el problema de la igualdad de oportunidades, entre la macroeconomía y la vida del hombre y la mujer comunes, y de los estímulos en las relaciones económicas también. Con las armas melladas del capitalismo no se puede construir el socialismo. Oncena, defender, el orden no importa, yo le puse ahora para hacer la exposición, no es que sea un orden de importancia. Defender la relativa autonomía del pensamiento respecto al poder socialista. Defenderla. Ser revolucionario, pero no ser oficial. Espíritu de partido, entonces, con libertad de criterio. El pensamiento crítico debe ser capaz de prever, y este otro punto, inclusive cambios de lo que parece intangible, actuar en consecuencia y plantear lo que no se ve todavía. En una revolución, el pensamiento social debe ser superior a la reproducción esperable de la vida social. 13. Crítica del evolucionismo, el positivismo y el cientificismo en sus dimensiones de centros ideológicos de la economía, de la hegemonía madurada del capitalismo a partir de mediados del siglo XIX. Crítica también de las ideas de progreso y de civilización. Y de la idea entonces, y este otro punto, de que el socialismo sería la verdadera realización de la racionalidad moderna. Como era de esperar, se produjo un enfrentamiento general entre el pensamiento crítico cubano y la ideología y la filosofía soviética. En este punto quisiera hablarles entonces de uno de los grupos de pensamiento crítico marxista de aquella época. No hubo más. Este es el Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana, que existió, como decía Elvira, entre el 63, febrero, y el 71, noviembre. Se creó para cumplir con la Ley de Reforma Universitaria de 1962, que estableció que la filosofía y la economía política marxistas fueran materias en los planes de estudio de todas las carreras universitarias. En la iniciativa participaron el presidente Osvaldo Ortigoz y Armando Hart, dirigentes del nivel máximo de la revolución. Pero el primer núcleo de docentes, del cual formé parte, recibió un curso de formación emergente en un plantel creado con ese fin dentro de la Dirección Nacional de Escuelas Políticas, que eran conocidas como las escuelas del partido, cuya bibliografía básica eran manuales soviéticos. La básica en nuestro curso era el manual Fundamentos de la Filosofía, pero también estudiamos cierto número de textos clásicos del marxismo y otros autores soviéticos. Éramos muy jóvenes y novicios, pero en vez de sentirnos revolucionarios y trabajar como profesores de filosofía, nos planteamos qué debían hacer los revolucionarios cubanos que trabajaran como profesores de filosofía. Que no es lo mismo. Esa actitud se convirtió muy pronto en análisis, inconformidades, conflictos y enfrentamientos con la posición que impulsaba o prefería el marxismo soviético, y en la necesidad de crear y desarrollar una posición que fuera la nuestra. Pronto nos percatamos del significado último de la bibliografía soviética. Aquel marxismo-leninismo trataba de ser el contenido de la educación marxista y la ideología oficial de la revolución, como parte del intento de convertir a Cuba en un apéndice más del llamado sistema socialista. Lo ayudaba el que el pueblo se había abalanzado sobre el marxismo que tenía a mano, con entusiasmo socialista. Pero aquella operación negaba la identidad del socialismo cubano y su proyecto liberador. Fue muy difícil para nosotros enfrentar la dimensión intelectual de la cuestión. En lo político era fácil. El repertorio de estrategias, consignas y documentos rectores, manejados por la URSS y las organizaciones y países que la secundaban, entraba en contradicciones fuertes, políticas e ideológicas obvias con la revolución cubana. Pero la teoría marxista no, era el instrumento ideal y muy prestigioso que estábamos adquiriendo para lograr ser revolucionarios en lo intelectual. Y se suponía que sus leyes y conceptos eran axiomas para todos los marxistas. Tuvimos que avanzar desde la crítica a los efectos de la posición de origen soviético hasta la comprensión de que había más de una perspectiva marxista.
y llegamos a ese descubrimiento solo a través de un proceso. Lo fundamental fue la determinación de pensar y tener criterios propios. En algún momento nos apropiamos de la consigna de pensar con cabeza propia. Pero en el marxismo predominante, el esquema naturaleza-sociedad-pensamiento era muy fuerte, por lo que primero intentamos introducirle modificaciones sin salirnos de él. En 1964 creamos 3 grupos de investigación que se llamaban Dialéctica de la Naturaleza, de la Sociedad y del Pensamiento. Es decir, abandonamos las mezclas de filosofía especulativa, de ontología materialista, con positivismo, que caracterizaban aquel marxismo, y privilegiamos la dialéctica. Pero todavía creíamos que el marxismo era la ciencia de las leyes más generales de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento. Salimos de la concepción en la que se pretendió formarnos porque las ideas que íbamos asumiendo no cabían en ella. Estudiábamos los clásicos marxistas con un enorme entusiasmo, pero sin prejuicios y con el intelecto despierto, y a numerosos autores de diferentes corrientes en la historia del socialismo marxista. También a grandes pensadores no marxistas. Marx, Mariátegui, Mella, Guevara, Gramsci y Fanon compartían con Lenin, Mao, Trotsky, Althusser, Karekoschi, Ives, y también compartían con Manuel Kant, Hegel, Detaille, Max Weber, Freud y Levi-Strauss, por decir. Fuertes discusiones, ¿no? Libretas de notas y libros subrayados formaban parte de nuestra vida cotidiana. En realidad se trataba de 2 concepciones. Los más duros opositores nos calificaron de clasicistas por poner a los alumnos a leer a Marx, Engels y Lenin, cuando por su supuesta inmadurez solo debían leer manuales. Y nos llamaron revisionistas de izquierda cuando editamos en mimeógrafo el discurso del Che Guevara en Argel y lo repartimos en la universidad. Para ellos todo estaba claro, nosotros éramos pequeños burgueses. Sí. Pero también, a pesar de que la política de unidad revolucionaria había unido a las tendencias, era un hecho que por primera vez en la historia cubana se enfrentaban abiertamente en el terreno teórico los 2 socialismos. Para el curso 1965-66 implantamos un programa básico que descartaba el esquema del materialismo dialéctico histórico. Y comenzaba por lo que llamábamos el problema del hombre, y no por una ontología. Pronto efectuamos un cambio más radical, porque fue en los fundamentos teóricos mismos. Logramos una concepción específica nuestra del marxismo. En la docencia lo logramos expresar a través del programa de una materia que también tenía que tener un nuevo nombre. Se llamaba Historia del Pensamiento Marxista. Era el nombre nuestro. Entre 1966 y 1971, miles de estudiantes cubanos estudiaron aquella asignatura, porque por medio de una colaboración fraternal, los compañeros de las otras 2 universidades que entonces había en Cuba, Central de las Villas y Oriente, también tomaron este programa. Y también lo hicieron alumnos de las escuelas de varios organismos del país. Junto a los deslindes necesarios, anudando nexos también con compañeros de un buen número de instituciones que tenían ideas y motivaciones análogas a las nuestras, y juntos avanzamos en la formación de núcleos de marxistas cubanos revolucionarios que intercambiábamos, discutíamos ideas, materiales de estudio y participábamos unidos en la profundización de la Revolución Socialista de Liberación Nacional y en el fortalecimiento del internacionalismo. En 1965 se iniciaron nuestras relaciones directas con Fidel, que se concretaron más con su primera visita al departamento el 7 de diciembre. Allí nos habló de rescatar algo de las riquezas arrebatadas a los pueblos por el colonialismo, mediante la libre edición en Cuba de los libros más avanzados de todas las disciplinas. Y nos propuso que asumiéramos nosotros esa hermosa tarea. Con enorme laboriosidad y entusiasmo realizamos aquel encargo
que nos hizo, por ejemplo, conocer que era lo último que había en matemática, física, biología y así. Y además comprarlo con dólares en España, que entonces el dólar en España valía un mundo. Y España era donde había de verdad la mayor cantidad de libros valiosos en español. Bueno, vuelvo. Precisamente creamos Edición Revolucionaria, que a partir de septiembre de 1966 pasó a llamarse el Instituto del Libro, el Instituto Cubano del Libro, como se llamaba. La influencia que Fidel ejerció sobre nosotros fue decisiva en el desarrollo del Departamento de Filosofía. Perdónenme, porque yo estoy tratando de ser muy breve, pero lo que pasó ahí fue que nosotros abolimos el pago de derechos de autor. ¿Está claro? No tuvimos ningún problema. Ninguno. ¿Por qué? Porque éramos un país soberano. No pagamos nada. Ahora se supone que eso es una especialidad, inclusive. La obra teórica del Che fue, a mi juicio, la mayor y más trascendente del marxismo revolucionario cubano de la época. Ella y su posición constituyeron fuentes de importancia primordial en nuestra formación, al tiempo que era uno de los héroes más destacados y uno de los líderes principales del proceso. El Che era un pensador profundo y original, un partidario incansable del desarrollo de la teoría y un brillante y sugerente expositor. Fue una figura política e intelectual fundamental. Nos sedujeron sus ideas y su ejemplo militante. Lo estudiábamos y lo utilizábamos. Incluimos su pensamiento en los programas de estudio. Fidel y el Che nos inspiraron a tratar de desarrollar para la revolución una dimensión filosófica que no fuera un simple adorno de la política. Dentro de 3 semanas se cumplirán 50 años de la publicación del Socialismo y el Hombre en Cuba, uno de los textos revolucionarios fundamentales de la segunda mitad del siglo XX, el manifiesto de una nueva etapa de revoluciones y de ideas marxistas lanzado al mundo desde la América Latina. Hoy que hacen tanta falta ideas y sentimientos como aquellos, exhorto a todo el que lo crea justo a conmemorar este aniversario, el 12 de marzo, de todas las formas en que sea posible. En 1971, el pensamiento crítico cubano estaba en pleno desarrollo y maduración. Su brusca destrucción fue consecuencia de una crisis que llevó a la revolución cubana a recortar su proyecto y rehacer y estrechar sus relaciones con la URSS. En la nueva situación, se consideró necesario plegarse al gran aliado en el terreno del pensamiento marxista, como en buena parte de la dimensión económica y en algunos otros campos. La vertiente crítica fue acallada y dispersada, y en verdad el conjunto del pensamiento social sufrió un fuerte empobrecimiento y una dogmatización. Pero en aquella coyuntura se mantuvieron el carácter revolucionario cubano del poder y aspectos esenciales del proceso, y se mantuvo el internacionalismo. Eso favoreció la cohesión disciplinada de los que mantenían sus posiciones y sus criterios personales dentro del pensamiento crítico. El socialismo cubano ha vivido fuertes paradojas. Al ser importante desde su inicio y convertirse en el protagonista desde 1959, su presencia como representación colectiva y como tema del lenguaje político ha sido constante. Pero solo en determinados momentos se le ha contrapuesto o diferenciado en público respecto a otros socialismos. En los sistemas de enseñanza general y política, su especificidad, su papel y su eficiencia han sido prácticamente excluidos. Y en las investigaciones históricas se le aborda muy poco. Las razones, que no siempre han sido las mismas, son de orden político y ideológico. En los años 70 el socialismo fue convertido en un vocablo ineludible y en un paraíso hueco. A partir de 1985 comenzó un proceso de recuperación en el cual se le abrió campo al pensamiento radical y hubo encendidos debates. Pero pronto sobrevino la gigantesca crisis económica de los años 90, unida al peor momento de desprestigio del socialismo a escala mundial. La presencia del socialismo en el discurso cívico disminuyó mucho. Lo mantuvo vivo la conjunción de las enérgicas iniciativas de la dirección revolucionaria en defensa de los intereses y las oportunidades de la gente común, de la soberanía nacional
y la permanencia del socialismo con un profundo, conjunción de decir, con un profundo saber popular que defiende al socialismo porque sigue siendo el único nombre apto para sus necesidades, sus esperanzas y sus ideales. En los últimos años ha regresado el concepto de socialismo, motivado por la defensa de nuestro tipo de sociedad en la coyuntura actual y por la influencia de la nueva situación en los movimientos populares de América Latina. Por otra parte, la naturaleza actual del capitalismo no deja más alternativa que rendirse a él o luchar por el socialismo. Pero hoy ya no es posible postular simplemente el socialismo. Hay que enfrentar las dudas y los desafíos, saldar las cuentas históricas, superar su insuficiencia y sus graves errores y desvíos, rediscutir y hacer avanzar la teoría marxista, que es tan necesaria ante el páramo que ha llegado a ser el pensamiento social. Partir de las realidades actuales como son, sin ceguera ni ocultamientos, con el fin de cambiarlas hasta sus raíces. No sucumbir al pesimismo ni a engaños triunfalistas. Es indispensable reformular y profundizar el proyecto socialista con gran audacia, creatividad y compromiso. Resulta obvio que en Cuba es necesario y urgente un pensamiento que sea idóneo para analizar en toda su complejidad la situación actual y las tendencias que pugnan en ella, los instrumentos, las estrategias y las tácticas, el rumbo a seguir y el proyecto. Ese pensamiento es uno de los elementos indispensables para que se mantenga la manera de vivir que construimos con tantas creaciones y tantos esfuerzos y sacrificios. Y lo haga del único modo que en última instancia es posible el socialismo, mediante la confianza y el despliegue de sus fuerzas propias y sus potencialidades y la capacidad dialéctica de revolucionarse a sí mismo, una y otra vez. Sería suicida suponer que un pragmatismo afortunado nos salvará. La sociedad socialista está obligada a ser intencionada, organizada y, si es posible, planeada. En la acera de enfrente, hasta el sentido común es burgués. Nosotros tenemos que combinar bien el realismo terco con la imaginación. Necesitamos ser capaces de elaborar una economía política al servicio del socialismo para la Cuba actual y la previsible, y desarrollar en todos sus aspectos un pensamiento social crítico y aportador, capaz de participar con eficacia en la decisiva batalla cultural que se está librando. Ese pensamiento tendrá que ser socialista, es decir, superior a la mera reproducción esperable de la vida social. Y si sabe utilizar el marxismo, tendrá a su favor el instrumento más avanzado con que puede pensarse la liberación humana y social. Una sana contraposición de criterios se está extendiendo en Cuba en la actualidad, acerca de los hechos y los problemas importantes, y acerca de las opciones que se abren ante nosotros. Ya se cuenta con una crítica de izquierda socialista muy activa. Somos muchos los que tenemos la convicción de que el economicismo no podrá darle una salida socialista y eficaz a la situación actual, y que tendremos que apelar a un desarrollo del socialismo cubano que le siga cerrando el paso a la nueva estrategia anticubana de los Estados Unidos, y que trabaje por la renovación y profundización del sistema socialista, en camino hacia la formación en Cuba de un nuevo bloque histórico y un poder popular. Entre el final de los años 80 y los primeros 90, cuando terminó el proceso de rectificación y se vivió la terrible crisis, no solo naufragó en Cuba el mal llamado marxismo-leninismo, porque una ofensa a Lenin, la ofensa más grande posible a Lenin, que fue el más grande de los continuadores de Marx. Se produjo un alejamiento bastante generalizado de todo el marxismo. La historia de las 2 décadas siguientes ha registrado una gran diversidad en este campo. Minorías sumamente valiosas y esforzadas han estudiado, hecho docencia, expuesto, utilizado y publicado marxismo en una labor de rescate y desarrollo difícil, porque en la mayor parte del sistema de enseñanza y en la escasa divulgación que aparece en los medios tienen 3 factores en su contra. 1, la rutina dogmática, aprendida masivamente y consagrada en programas de estudio y la cultura de muchos funcionarios.
2. La invasión desarmante de un complejo ideológico con ribetes epistemológicos que le está imponiendo el dominio cultural imperialista hoy al pensamiento y a las ciencias sociales. Y 3. La inercia. Un cáncer que corroe al país actual, un mal nacional que ya es comparable al burocratismo en su alcance nefasto. El marxismo ha recibido muy poca atención en el trabajo del lenguaje y los medios políticos, y seguramente le parece de muy mal gusto mencionarlo a aquellos que no se arriesgan a nada que no se les oriente o se haya probado previamente, y tampoco a las víctimas o los seguidores de la avalancha de productos culturales que padecemos, propagadores del modo de vida, los sentimientos, los valores y los pensamientos, es en suma de la cultura del capitalismo. Nos ha favorecido la diversificación de posiciones dentro del pensamiento revolucionario que se produjo desde 1985 y el soplo de aire fresco en el terreno teórico que siguió al desastre del llamado socialismo real. Pero ahora que cada vez lo necesitaremos más, no podemos cometer el error de asumir cualquier cosa que se presente como marxismo. No se puede volver al marxismo dogmático de obedecer, legitimar, clasificar, convertir el criterio del error en delito y repartir premios y castigos. Es necesario asumir críticamente todo el marxismo, toda la historia del marxismo. Hoy se vuelve necesario repetir aquel inmenso logro de los años 60, que fue asumir, practicar y defender una filosofía para la Revolución Cubana. Nada que sea menos que eso nos servirá, pero como sucede siempre, tendrá que ser muy creativo, abierto y receptivo a las opiniones diversas, pero ahora será de otra manera, enfrentará otros problemas, utilizará otros instrumentos, elaborará nuevas tesis y desempeñará papeles mayores que lo que desempeñó entonces en la elaboración cultural de un socialismo, que entonces tendrá derecho a considerar al del siglo XX como el socialismo primitivo. El programa vigente de 2010 de filosofía marxista para los 2 semestres de primer año de la licenciatura de filosofía en las universidades de 128 horas mantiene cuestiones fundamentales de la teoría soviética con algunas adiciones y modificaciones que pretenden ponerla al día, pero sin apartarse mucho de ella. Contiene 87 entradas bibliográficas entre clásicos y otros autores, varios de ellos soviéticos de hace medio siglo, pero ninguna entrada de alguien que piense diferente a la concepción del programa. No están Antonio Gramsci, ni Ernesto Che Guevara, ni Fidel Castro. Por otra parte, no hay una palabra acerca de las relaciones de esta materia con la Revolución Cubana, ni con los compromisos políticos y sociales que tienen los marxistas. Es usual quejarse entonces del escaso interés que muestran los alumnos ante una filosofía marxista que reciben. Sin embargo, el programa de filosofía marxista de las universidades de ciencias médicas, que son muchísimas, vigente desde el 2010, es sumamente diferente al que mencioné. Comienza por una historia concreta de la docencia de marxismo en Cuba a partir de 1962 y sus avatares. Contiene valoraciones acerca de los perjuicios ocasionados por la concepción soviética y sobre las deficiencias actuales que tiene la enseñanza media en Cuba. Y tiene una posición en juicio muy acertada sobre el papel que puede desempeñar el marxismo en la formación de los jóvenes que llegarán a ser profesionales como ciudadanos, revolucionarios y científicos, y como internacionalistas. Esos 2 ejemplos nos muestran claramente la complejidad y las contradicciones contenidas en este tema en la Cuba actual. Termino informándoles que dentro de 2 semanas comenzaré a exponer en el Instituto Juan Marinero un curso sobre el pensamiento de Marx, sobre el marxismo europeo hasta los años 30 y el marxismo que surgió y se desarrolló en América Latina. Tendrás 138 horas clase y unos 60 alumnos. Está organizado por un grupo de jóvenes revolucionarios amantes del pensamiento crítico, que pretenden repetir el curso en el centro y el este del país y fundar este año una asociación que se llamará Red de Jóvenes Cubanos en Defensa del Marxismo. Bueno, para allá vamos. Gracias.